Dios nos bendiga, mis hermanos, en este día. Damos gracias a nuestro Dios por su gran amor, su gran misericordia. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a nuestro Dios. Quien les habla, el hermano Benjamín Vallejos. Vamos a dar inicio a esta hermosa escuela dominical en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Saludar de inmediato en forma afectuosa a nuestros pastores, Raimundo Leiva Palma, nuestra pastora Ana Suárez Atenas, familia pastoral, como también a nuestros hermanos oficiales diáconos junto a sus familias y también nuestros hermanos guías de clase junto a su familia. Dios bendiga la iglesia en general. Dios permita que en su misericordia también se encuentren bien junto a su familia. Saludamos también a nuestros hermanos de multimedia que con la ayuda del Señor pueden también realizar estos trabajos virtuales a través de las distintas plataformas que el Señor nos ha concedido, entre ellas Zoom, YouTube, Facebook, como también Radio Online Tiempos del Fin. Dios bendiga a cada uno de ustedes que con la ayuda del Señor también pueden estar conectados a través de estas plataformas y poder ser bendecidos a través de su palabra, que a través de ella el Señor nos educa y nos va formando como hijos de Dios en nuestras vidas espirituales. Vamos a orar a nuestro Dios para que nuestro Dios dirija este santo servicio de escuela dominical a través de su Espíritu Santo. Todos oramos a nuestro Dios, inclinamos nuestros rostros. Padre eterno, Dios de la gloria, a través de su amado Hijo Jesucristo, invocamos su nombre, nombre que es sobre todo nombre, para agradecerle, Padre Santo, por este día hermoso que usted nos presta por misericordia, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el vestir. Gracias, Padre Celestial, porque un día más usted ha manifestado su misericordia sobre nuestras vidas. Aún, mi Dios, siendo infieles, usted permanece fiel, reconociendo nuestras faltas, nuestras rebeliones, nuestros pecados que son innumerables. Tenga usted misericordia en nuestras vidas y sea propicio, mi Señor Jesucristo, a nuestras muchas faltas. Nos lave, nos limpie con su sangre preciosa, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Cordero de Dios, háganos aptos para toda buena obra. Más cuanto, Dios mío, usted nos va a educar a través de su palabra, de la enseñanza bendita que usted tiene para nuestras vidas en este día, Padre Celestial, porque su palabra lo señala. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro caminar. Padre Celestial, Dios de la gloria, bendiga a nuestro hermano que estará al frente de la lectura y de la exposición de su palabra. Úsele, Dios mío, para la gloria y honra suya, mi Dios, para que en todo y por todo su nombre sea glorificado. Padre Celestial, gracias por estos medios también que usted nos concede, para poder también, Dios mío, con su ayuda y bajo su gracia, llegar también, Dios mío, a nuestros hermanos con una palabra de aliento para sus vidas y su familia. Dios de la gloria, dirija todo a través de la persona de su Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, por este día y por permitirnos, Dios mío, de participar de esta hermosa escuela dominical. Rogamos su bendición, su cobertura sobre nuestras vidas a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
la continuación de este santo servicio, de la enseñanza de la palabra del Señor, que hará nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano David Duarte Frede. Dios bendiga y guarde a nuestro hermano y le revista de mucha gracia. Amén. Gracias, hermano Benjamín. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando bendiciones de parte de Él para sus vidas. Damos gracias a Él porque nos concede esta mañana la oportunidad de tener nuestra escuela dominical y seguir en el estudio de la palabra del Señor, y particularmente en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Quisiera invitarle entonces a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 19. Tendremos la lectura para esta mañana, y el texto central lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Damos lectura entonces a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Leemos en Isaías 40, versículo 3, el texto central. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga. Hemos ido avanzando a lo largo de estos meses que hemos estado en nuestros hogares sin poder congregarnos en nuestros templos, pero aún así el Señor ha provisto de los medios y nos ha dado la inteligencia, los recursos para poder realizar nuestras escuelas dominicales, escudriñando, investigando y enriqueciendo nuestras vidas espirituales en el conocimiento y en la doctrina de la palabra del Señor. Y hemos terminado el capítulo 10 y hemos entrado ya al capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y encontramos en este capítulo 11 a un personaje
podríamos decir, un tanto enigmático del Nuevo Testamento. Un hombre muy peculiar, muy particular en su forma de vivir, en su forma de ser. Un hombre que, según lo que encontramos en este relato y en otros relatos más, fue un hombre, un precursor, fue un hombre pregonero que vino a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí en los primeros versículos que Jesucristo terminó de enseñar a sus discípulos, de darle instrucciones, y Él va a la ciudad de ellos también a predicar, a anunciar el Evangelio. Y en esto intertanto en que Jesucristo comienza y va a ir a cumplir con su ministerio, llegan dos de los discípulos de Juan el Bautista. Eh, Juan el Bautista, según lo que nos dice este relato, estaba en la cárcel, había sido encarcelado, llevaba meses ya en la cárcel y escucha lo que se estaba hablando de Jesucristo, los milagros que realizaba, las enseñanzas que él impartía. Juan el Bautista había tenido contacto con Jesucristo. Él, en capítulo número 3 de este mismo Evangelio, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, Hace una reprensión muy dura a los fariseos, a los saduceos, que venían para también ser bautizados por él mismo. Y, y Juan el Bautista era muy directo en su trato, era una persona que no tenía reparo en decir lo que tenía que decir. De hecho encontramos que también increpa a Herodes al decirle que no le era lícito tener a esa mujer que era su cuñada, la esposa de su hermano, por mujer, y lo hacía públicamente. Y la gente se admiraba y en alguna manera tenía a él seguidores que veían en él un profeta, un varón de Dios. Y no se equivocaban en esta apreciación que el pueblo tenía de Juan el Bautista como un profeta de parte de Dios. Por lo tanto, era un hombre que no tenía reparo en decir lo que tenía que decir. Y como les decía, en el capítulo número 3 de Mateo, encontramos que Juan el Bautista les dice a los fariseos que venían para ser bautizados que no pretendieran ellos escapar del juicio de Dios y no pretendieran ellos justificarse en decir que eran hijos de Abraham, que Juan les dice que aún Dios tenía poder para levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y los trata de hijos de víbora, hijos de serpiente. Así que era una persona muy directa en decir lo que tenía que decir, como pregonero del Señor, como aquel que venía a anunciar la venida del Salvador, la venida del Señor. Así que ya había pasado tiempo desde que Jesucristo había comenzado su ministerio público y ahora encontramos a Juan encarcelado por anunciar el Evangelio y por ser una persona directa en lo que tenía que decir. Aún así, aun cuando Juan era un hombre que había anunciado la venida del Señor, que era el pregonero de él, que era el vocero de él, que era el heraldo de Jesucristo, pero estando en estos meses encarcelado, por supuesto que en su naturaleza, en su humanidad, comienza el cuestionamiento, porque él venía anunciando a Dios como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías prometido, pero él ya llevaba meses en la cárcel y no se cumplía entonces esta parte de la profecía que ellos iban a ser libertados, que iban a ser cabeza de las naciones, que de ellos se iba a levantar un rey que los iba a liberar de sus perseguidores, de aquellos que los tenían cautivos, como en este caso era el Imperio Romano. Y Juan esperaba el cumplimiento de estas profecías, pero veía que pasaban los meses y él en la cárcel y se escuchaba hablar de Jesucristo que realizaba milagros y sin embargo él seguía encarcelado. Naturalmente, en él surge el cuestionamiento, la duda, que siempre está en nosotros y por supuesto que también estaba en este varón llamado Juan,
el Bautista, Juan el inmersor también, Juan el que bautizaba. Y por supuesto que estando en esta condición, meses encarcelado, surge entonces este cuestionamiento, esta duda, ¿será este el que esperamos? Entonces toma a dos de sus discípulos y le envía a Jesucristo a preguntarle directamente a él si él era él o era otro el que tenían que esperar. Y dice en el versículo 2, versículo que dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que está prometido? ¿Eres tú en el cual se van a cumplir las profecías? ¿O esperaremos a otro? ¿Esperaremos a otro semejante, igual al que está mencionado en las Escrituras? ¿O esperaremos a otro diferente? Esa es la pregunta que Juan el Bautista le hace a Jesucristo a través de los discípulos que Juan el Bautista tenía. Y llegan ellos y le preguntan a Jesucristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una pregunta directa, sencilla, pero directa de Juan el Bautista, como era su personalidad, como era él, Juan el Bautista. ¿Eres tú el que esperamos o esperaremos a otro? Y la respuesta de Jesucristo tampoco se hace esperar. Vemos aquí entonces la empatía de nuestro Señor Jesucristo respecto de la persona de Juan el Bautista. Y Jesucristo le responde diciendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesucristo se toma aquí de el Antiguo Testamento, de las profecías que habían sido profetizadas, en este caso por Isaías. Encontramos Isaías capítulo 36, versículos 5 y 6, donde Isaías profetiza 690 años, 700 años antes de Cristo, ya estaba profetizado esto. Isaías dice ahí en el capítulo 35, versículos 5 y 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y los torrentes en la soledad. Entonces Jesucristo toma las profecías del Antiguo Testamento para que le fueran a decir a Juan el Bautista lo que estaba profetizado de él. Pero no solamente eso, sino que también los hechos concretos que Jesucristo realizó daban testimonio de que Él era la persona de la cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y en Él se estaban cumpliendo todas estas cosas. Él estaba llevando a cabo todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Como vimos en los capítulos anteriores, Jesucristo resucitó muertos, Jesucristo echó fuera demonios, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos. Y Jesucristo, con sus hechos prácticos, con lo que Él realizó, con lo que Él llevó a cabo, dio testimonio de que Él era la persona que estaba cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento se había profetizado. Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, Él era el Redentor, Él era la persona que Dios el Padre había enviado a este mundo. Él era la persona. Y Juan el Bautista, con con este temor propio de estar encarcelado, manda hacer esta pregunta y Jesucristo le responde de forma positiva, citando la Biblia y también los hechos que avalaban que él era la persona que estaba profetizada y que en él se estaba cumpliendo todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y continúa y dice Jesucristo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesucristo era la persona que estaba profetizada y le dice a Juan el Bautista, yo soy los hechos que yo realizo,
las obras que yo hago, lo que está escrito de mí, dan testimonio de que yo soy la persona. Y el que cree en mí y confía en mí y deposita su confianza en mí, esta persona, este individuo, no tiene tropiezo en mí. Dios nos bendiga, amados hermanos, Dios nos ayude. Y continúa el relato, dice, mientras ellos se iban a comunicarle lo que Jesucristo les hace mención, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aquí viene un comentario de nuestro Señor Jesucristo. Viene una alabanza, si pudiéramos decir, nosotros pudiéramos utilizar esta palabra, un reconocimiento a la persona de Juan el Bautista. Y nada menos que nuestro Señor Jesucristo hace este reconocimiento de esta persona de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mire qué importante las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Les pregunta a las personas, ¿a quién salieron a ver? ¿Qué clase de persona ellos quisieron salir a ver? ¿A un hombre importante, a un hombre delicado, o a una persona timorata, a una persona acobardada, una persona digna de burla, digna de ser humillada? ¿Qué clase de personas salieron a ver ellos? Pero Jesucristo dice de él, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Qué importante lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Una persona que no aparece mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Solamente se menciona en los capítulos número 3 de Mateo. Y vemos aquí ahora a Jesucristo hablando de él. Y en otras porciones más también encontramos que se hace mención de Juan el Bautista. Pero no tiene mayor relevancia, en el sentido de que él no escribió un libro, una carta, una epístola, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Marco, como lo hizo Lucas, que aunque Lucas no era apóstol, pero personas que fueron importantes como el apóstol Pablo, Santiago, Judas, que escribieron epístolas, pero Juan el Bautista no escribió nada, pero de él se escribió algo. Entonces, no era una persona que resaltaba por lo que él escribió, sino resaltaba porque era un pregonero de Jesucristo. Él venía como el heraldo de Jesucristo, anunciando que venía detrás de él una persona que era mucho más importante que él. Entonces vemos aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y agrega, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a muchas personas importantes en el pueblo de Israel. Encontramos, por ejemplo, a Abraham, una persona muy importante en el pueblo de Israel. Encontramos a Moisés, también una persona muy importante en Israel. Encontramos al rey David, también muy importante en el reino de Israel. Y a muchas otras personas más que fueron importantes, relevantes en el pueblo de Israel, por lo que hicieron, por lo que, eh, por lo que entregaron al pueblo de Israel, por lo que en ellos se cumplió, pero sin embargo, ninguno de ellos es mencionado en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento profetizados por parte de Dios que iban a venir. De ninguno de ellos hace mención que iban a venir. Sin embargo, de Juan el Bautista se profetizaron los antiguos testamentarios que iba a venir este personaje. Por ejemplo, lo encontramos en Isaías 40, versículo 3, que es el texto central que tenemos, dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad
a nuestro Dios. Entonces aquí, en el Antiguo Testamento, 700 años antes de Jesucristo, se está haciendo mención de este varón, de Juan el Bautista, que él iba a venir a prepararle camino al Señor, que él iba a tener una gran responsabilidad de prepararle el camino a Dios, al rey que venía, a su pueblo. Encontramos también en Malaquías capítulo 3, que también ahí se menciona a Juan el Bautista. Dice aquí, el capítulo 3, versículo 1, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces en la primera parte de este versículo nos dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Encontramos a otro profeta haciendo mención de este varón, Juan el Bautista, como mensajero del Señor, que venía preparándole el camino al Señor. Así de importante entonces fue este varón, que ahora estaba encarcelado, con todos sus temores, con todas sus preguntas y sus cuestionamientos. Pero sin embargo, las palabras que nuestro Señor Jesucristo tiene respecto de él son las mejores expresiones que nuestro Señor Jesucristo podía tener de este varón. Dice: porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de mí. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces Jesucristo nos dice que no ha habido otro hombre nacido de mujer más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino del Señor, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Lo que está haciendo aquí Jesucristo es nivelar las cosas. Juan el Bautista representa el Antiguo Testamento. Juan el Bautista anunciaba que venía un Salvador, que les decía a la persona que tenían que arrepentirse y que tenían que hacer obras de arrepentimiento, porque todavía no venía y se instauraba la gracia. Hasta cuando Jesucristo muere y resucita, entonces ahí el hombre es salvo por gracia. Pero Juan el Bautista no vio a Jesucristo resucitado, no alcanzó a verlo, porque él muere antes de que Jesucristo sea entonces ejecutado. Entonces Juan el Bautista muere en el periodo de la ley. Y nosotros somos los beneficiarios. Todos los que vinieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son personas que experimentaron entonces el periodo de la gracia. Y nosotros estamos en este periodo. Entonces, como Juan representaba como el último de los profetas del Antiguo Testamento, entonces Jesucristo nos dice que en el Antiguo Testamento no ha habido otro hombre más importante que Juan el Bautista. Y ahora en el periodo de la gracia, Jesucristo nos dice: estamos todos nivelados. Todos somos salvos a través de su obra, de su sacrificio, de lo que Él realizó por nosotros. No hay uno más arriba ni uno más abajo. Todos somos alcanzados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno que se salve por la ley. No hay ninguno que se salve fuera de la gracia. Todos nos salvamos. Todos los antiguos testamentarios miraban el futuro, miraban al Salvador. Y nosotros hemos entrado, hemos caído en esta gracia. Por lo tanto, lo que hace Jesucristo aquí es nivelarnos. Dios nos bendiga y nos ayude. Y continúa el relato, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas
¿A qué compararé esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué nos está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo? Que no podemos dejar conforme a nadie. Porque o dejamos conforme a algunos, pero otros se sienten desconformes. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Criticaban a Juan el Bautista porque era un hombre ascético, porque era un hombre que andaba de una forma muy humilde, muy sencilla. No ostentaba ni aparentaba nada. Él solamente tenía el deseo y la intención de cumplir con su ministerio, de ser el pregonero de nuestro Señor Jesucristo. No andaba con ropa ostentosa, no usaba un lenguaje muy elocuente, no andaba en los lugares públicos para que le reconocieran, sino que en el desierto, ahí vestido con piel de camello, y comía langosta y miel silvestre. Un hombre extremadamente sencillo y humilde, pero que tenía claro lo que tenía que hacer. Él era el pregonero, él no era el importante, pero el mensaje que él llevaba, eso era lo importante. Pero la gente se burlaba de él, lo menospreciaba por su conducta, por su manera de vivir. Así que decían qué demonios tenía. Pero vino Jesucristo, que se acercaba a personas, que conversaba, que compartía, que era cercano a las personas pecadoras, que no hacía distinciones, que decían de él, este es un comedor, un comilón y bebedor de vino. Por lo tanto, por lo uno o por lo otro, vamos a ser criticados. Por lo uno y por lo otro, Jesucristo nos dice que lo criticaban a él o criticaban a Juan el Bautista. Dios nos bendiga. Pero nosotros hemos entrado en esta gracia y el Señor ha abierto nuestro entendimiento para que nosotros podamos justificar entonces qué es la sabiduría, qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, cuál es el beneficio que hemos recibido de parte del Señor. Por eso que nos dice acá, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Nosotros, los hijos del Señor, somos los que entendemos esto. Entendemos que Jesucristo no vino a hacer distinción, que para Él no hay ricos, no hay pobres, grandes ni pequeños, porque todos hemos sido creados por Él. Y Él vino a darnos salvación, Él vino a rescatar lo que se había perdido, a ricos y pobres, hombres elocuentes, hombres sencillos, hombres de campo, hombres de ciudad. Él vino a traer la salvación. Y somos nosotros los que hemos entrado y caído en esta gracia, los que podemos justificar esto, los que podemos dar testimonio de que esto es así. Dios nos bendiga, amados hermanos, y Dios nos ayude a comprender y a valorar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a vivir momentos, y hemos vivido, y seguramente estamos viviendo momentos de inquietud, de incertidumbre, de cuestionamiento, de pregunta, pero no se nos olvide que tenemos un libro que nos puede dar respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros temores. Y no se nos debe de olvidar tampoco lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vemos a Juan el Bautista con una serie de dudas, con un cuestionamiento, pero él va a la persona correcta. No le va a preguntar a sus amistades, a sus amigos, a sus conocidos. No acude a, a hechiceros, a brujos, para preguntarles si ellos tienen la respuesta a sus preguntas, a los tarotistas, a los que tiran las cartas. No va a ellos a preguntarles, sino que va a la persona correcta. Si usted, amado hermano, si yo tengo dudas, si yo tengo cuestionamiento, tengo que ir a Cristo el Señor. Él se va a encargar de responder mis preguntas. Él se va a encargar de sacar mis dudas, mis temores, mis incertidumbres, como lo hizo con Juan el Bautista. Y fíjese usted que Jesucristo no lo sacó de la cárcel, no lo liberó, sino que sabemos nosotros que Juan el Bautista más adelante
es decapitado. Termina su cabeza en una bandeja. Pero aún así, Jesucristo tiene las mejores palabras, las mejores expresiones para este varón. Dios nos bendiga. ¿Cómo vamos a terminar nosotros, amados hermanos, aquí en la tierra? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos una morada eterna, más allá de este cielo, más allá de este sol, donde Jesucristo nos dice Él que fue a preparar morada, lugar para nosotros. Si así no fuera, Él lo dijo, los habría dicho, pero Él nos dijo que fue a preparar lugar para nosotros. Amados hermanos, confiemos en nuestro Señor. No miremos las circunstancias que estamos viviendo, confiemos en el Señor. Dios nos ayude, amados hermanos, y Dios les bendiga. Y Dios bendiga nuestras vidas a través de su enseñanza. Dejamos en la continuación de nuestra escuela dominical a nuestro hermano Benjamín Vallejo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga esta hermosa enseñanza que el Señor ha traído a nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar a nuestro Dios para que el Señor grabe el consejo de su palabra en nuestros corazones y con su ayuda también podamos ponerla por obra para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Oramos a nuestro Dios. Padre eterno, Dios de la gloria, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador, vamos ante su santa presencia, Dios mío, con acción de gracia, para darle, Dios mío, gracias, Dios mío, por esta honra, por esta bendición de poder, Padre Celestial, ser, Dios mío, educado a través de su palabra. Permita usted en su misericordia que también, Dios mío, haya caído en buena tierra y así también, Dios mío, dé fruto al 100%. Padre Celestial, Dios de la gloria, grabe, Dios mío, el consejo de ella en nuestros corazones y podamos, Dios mío, también ponerla por obra para que su nombre sea glorificado. Siga usted bendiciendo la vida de nuestro hermano David Duarte junto a su familia. Padre Celestial, que de buena voluntad puede también, Dios mío, expresar y exponer su palabra. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por esta bendición. Levántenos, Dios mío, fortalecido, revestido de su gracia, con nueva fuerza, con su bendición, por Jesucristo, su amado Hijo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Dios les guarde a usted y también a su familia. Hermosa escuela dominical que el Señor nos ha traído en esta mañana para poder seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de su palabra. Ya vamos camino a una vida centenaria donde han sido bendecidas muchas familias y nuevas generaciones que el Señor ha alcanzado con su misericordia a través del pregón del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos invitarle a usted junto a su familia al servicio por la tarde, con la ayuda del Señor, si es su voluntad. A las 16:30 horas están todos cordialmente invitados a participar, a alabar el nombre de nuestro Dios, donde sin duda alguna también habrá una palabra de bendición para su vida y para su familia. Bien, mis hermanos, estaremos orando a nuestro Dios para que el Señor nos despida de este santo servicio de escuela dominical, orar también por los enfermos, que debe haber también una lista también bien amplia para que el Señor tenga misericordia sobre las vidas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. El Señor, por sobre todo, haga su voluntad y su nombre sea glorificado. Oramos a nuestro Dios. Padre celestial, Dios de la gloria, lleno de amor, lleno de misericordia, inclinamos nuestros rostros para poder, Dios mío, agradecerle a usted esta gran bendición de poder, Dios mío, participar de esta hermosa escuela dominical virtual, que a través, Dios mío, de estas plataformas que usted nos permite, Dios mío, acceder, usted, Padre Santo, nos ha bendecido a través de la enseñanza de su palabra, la cual, Dios mío, es espíritu y es vida. A través de ella, usted, Señor, nos fortalece, nos restaura, nos limpia y nos anima a seguir adelante. Gracias, mi Dios, porque su palabra es fiel y es verdadera. Su nombre sea glorificado en medio de su pueblo. Bendiga, Dios mío, el hogar de la viuda, del huérfano, del menesteroso. Donde hay necesidad, usted provea por misericordia. Padre celestial, también hay enfermos que están, Dios mío, en hospitales, Dios mío, como también en sus hogares, Dios mío, quizás conectados, Dios mío, a ventiladores, Dios mío, quizás a tantos instrumentos, Padre celestial, para poder, Dios mío, mantenerse, Dios mío, estable. Dios mío, tenga usted misericordia de su vida. Usted es el doctor de doctores. Obre misericordia sobre la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por sobre todo usted haga su voluntad, unja su vida desde la mollera hasta la planta de sus pies. Una gotita de su sangre bendita, Dios mío, sea derramada, Padre celestial, sobre sus vidas, por misericordia. Tan solo usted puede decir la palabra y será hecho. Padre celestial, cubra, Dios mío, nuestros hogares, guarde a su iglesia por misericordia. Siga usted guiándola a través de su Santo Espíritu. Bendiga, Dios mío, a nuestros pastores. Siga usted, Dios mío, fortaleciendo sus vidas, también animando sus vidas y guiándole a través de su Santo Espíritu. Padre celestial, Dios de la gloria, también bendiga, Dios mío, el servicio por la tarde. Usted diríjalo a través de su Santo Espíritu, para que en todo su nombre sea glorificado. Bendiga, Dios mío, a su iglesia, a lo largo y ancho de nuestro suelo chileno. Cúbrale, Dios mío, por misericordia. Padre celestial, gracias por esta gran bendición que usted nos ha concedido por misericordia. Despídanos, Dios mío, en paz y en comunión de esta hermosa escuela dominical virtual, con su bendición, la cual pedimos, Dios mío, con toda humildad, a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro único y fiel Salvador. Amén. Las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.